Bueno, vamos a comenzar. La idea de este webinar es ver primero una pequeña introducción y vamos a hacer algún recordatorio de lo que vimos en el webinar de compliance. No lo voy a repetir, obviamente, sino que vamos a ver cuáles eran los elementos que ahí mencionamos y que de eso vamos a rescatar para este webinar. Después vamos a ver, y ahí vamos a ver los componentes del programa de cumplimiento. Vamos a hacer un pequeño resumen de los elementos fundamentales, cuáles son los elementos clave. De nuevo, ojo, elegidos por mí, no es que sean exhaustiva la lista, sino que vamos a ver algunos temas específicos. Y en estos temas específicos vamos a ver cómo se desarrolla cada uno de estos componentes y vamos a ver, vamos a agregar al final la automatización del compliance, que yo creo que cada vez se hace más necesario, sobre todo cuando empieza a incrementar la cantidad de delitos que tenemos que controlar. Y si no automatizamos, vamos a tener que requerir más recursos, lo que hace más difícil tener una estructura de compliance, o sea, para no tener que sobrecargar una estructura de compliance por la cantidad de controles que tenemos que estar revisando. Finalmente las consultas, como les menciono, pero veamos viendo ahí a medida que vamos avanzando. Me interrumpen nomás ahí por el chat, ¿ok? Vamos a comenzar entonces. Recordatorio del webinar anterior. Lo que planteamos en el webinar anterior era la diferencia entre compliance y modelo de prevención, ¿cierto? En el compliance es mucho más amplio que el modelo de prevención de delito. Requiere integración con varias otras unidades de control y supervisión. Es un concepto globalmente utilizado, ¿cierto? Y es voluntario y requiere la iniciativa de la máxima autoridad de la organización. Mientras que el modelo de prevención de delitos, lo que estamos viendo ahora, está establecido por ley, ¿cierto? Hay delitos específicos que me pide la normativa, son delitos que están tipificados, ¿cierto? Por lo tanto, tiene una sanción penal el incumplimiento. Existen lineamientos legales para cumplir, ¿cierto? Y normalmente es obligatorio, ¿ya? Y vamos a repetir lo mismo cuando hablamos de programas de cumplimiento. Estamos hablando de cualquiera de los dos tipos. Lo único que nos cambia es el alcance del programa. Programa de cumplimiento extenso, estaríamos hablando de un modelo de compliance, y un programa de cumplimiento restrictivo para solamente la ley, estaríamos hablando de un modelo de prevención de delitos, ¿no? Por lo tanto, el modelo de prevención sería un subconjunto del modelo de compliance más amplio, ¿no? Cuando hablábamos de cómo se evaluaban los programas de cumplimiento de acuerdo el programa de cumplimiento de acuerdo al Departamento de Justicia, teníamos tres componentes principales, que es el primero es que si está bien definido el programa, o sea, cómo se define, cómo se estructura, si está bien implementado y si es que realmente funciona en la práctica. Esos son los tres elementos, ¿sí? Aquí me dice Cristian que reinició y sigue viendo solamente una parte de la pantalla. Es extraño, debe ser un problema de específicamente del browser o del que está utilizando. Quizás si cambia de browser podría verse mejor, ¿ok? Entiendo que el resto sí lo están viendo completo. Cuando hablamos de diseño de programa o que esté bien definido el programa, hablábamos de 6 componentes o 6 subcomponentes. El primero y fundamental, ¿cierto? El punto de partida, la evaluación de riesgo, temas de política y procedimiento, capacitaciones, estructura de reportes confidenciales, o sea, estamos hablando de las denuncias, ¿cierto? Los procesos de investigación también confidenciales, la gestión de terceros y fusiones y adquisiciones. Y aquí claramente lo más crítico es la evaluación de riesgos, es el punto de partida, y esto es lo que nos abre también la discusión en algunos momentos de qué es lo que sucede con las certificaciones. Si certificamos, una discusión que hay ahí dando vuelta de si se certifica la ley o se puede certificar por delito, ¿ya? Y eso lo resuelve claramente el Departamento de Justicia, de que lo que uno podría certificar, aunque a nivel internacional no existe eso,
no existe tanto la certificación, uno certifica delitos particulares. Y la acumulación de todos los delitos sería la certificación total del modelo. En el siguiente punto es implementación de programas, ¿cierto? Compromiso de la alta gerencia, la autonomía y recursos. Fundamental acá la autonomía y recursos para asegurar que el modelo de prevención que tenemos y el responsable del modelo de prevención realmente tiene la autonomía y los recursos necesarios para poder trabajar. Y finalmente, incentivos y medidas disciplinarias que deben estar integradas dentro del mismo modelo o llamados desde el modelo a otros documentos como el código de conducta, código de ética, etc. Desde el punto de vista de la operación efectiva, ¿sí? Aquí tenemos 3 temas, que es la mejora continua, las pruebas periódicas y revisión, que es cómo nos aseguramos que el programa está funcionando de forma correcta y no solamente hoy día, sino cómo nos aseguramos que está funcionando bien hoy, pero también estaba funcionando antes. ¿Cómo nos aseguramos de que nuestro modelo de prevención funcionaba bien hace 2 años atrás cuando ocurrió un fraude? Cuando me empiezan a procesar o cuando existe un proceso penal, una investigación de una fiscalía o algo, no sucede de inmediato. No es que el delito ocurra hoy y mañana empiece el proceso penal. Muchas veces se detecta con un desfase de 1 año. ¿Cómo nos aseguramos de que el programa está funcionando permanentemente y cómo puedo demostrar con evidencia de que estaba funcionando cuando ocurrió el delito? Uno de los elementos puede ser la certificación, pero hay otras formas de hacerlo y eso también lo vamos a ver de aquí al final del webinar. ¿Ok? Entonces, ese es como más o menos vimos cada uno de esos puntos en el primer webinar. Los desarrollamos rapidito, pero los estuvimos desarrollando. Me hicieron varias preguntas, después me llegaron preguntas por correo electrónico. Espero haber respondido todo. Y ahora vamos a entrar en el detalle de los elementos fundamentales. Vamos a ver 3 elementos fundamentales. En otro webinar quizás vemos otros. Y vamos a partir por el sistema de gestión de riesgo. ¿Cómo tenemos un buen sistema de gestión de riesgo para nuestro modelo de prevención? ¿Cómo identificamos los riesgos y cómo definimos controles? Entonces nos vamos a concentrar en el sistema de gestión de riesgo, después cómo identificamos los riesgos y cómo controlamos esos riesgos. De acuerdo, vamos a utilizar como ejemplo los delitos que ya están tipificados en las leyes. Y finalmente vamos a entrar a la automatización del compliance, cómo hacer diagnósticos automatizados, entre comillas automatizados, requiere intervención manual, pero apoyado por sistema, cómo gestionamos los planes de acción para resolver las brechas del diagnóstico y cómo mantenemos un monitoreo permanente del programa de cumplimiento. Ok, partamos con el sistema de gestión de riesgo. Que bueno, ahí ya me dice Cristian que ya está funcionando bien su visualización. Cuando hablamos de un sistema de gestión de riesgo, estamos pensando en algo que nos permita de forma sistemática y como un proceso gestionar los riesgos, ¿ya? Y aquí nosotros necesitamos permanentemente tener un sistema integrado en la empresa, o sea que nos permita conciliar todo lo que necesitamos desde para compliance, pero lo ideal es que exista un sistema en la empresa de gestión de riesgo que esté operando, que cumpla con las mejores prácticas y que ese sea utilizado por compliance. No es la idea de que cada área de control dentro de la empresa tenga su propio sistema, sino que esté integrado, ¿sí? Entonces necesitamos un proceso, necesitamos metodologías, necesitamos métricas para ver qué está funcionando y necesitamos comunicación permanente. Demostrar que nuestro sistema de gestión de riesgo está entregando información permanente a toda la compañía. Asignación de recursos, ¿cierto? Adaptada a los riesgos. ¿Cómo yo asigno recursos de compliance en base a riesgos? O sea, ¿dónde gasto más recursos? En aquello que tiene más riesgo. Y que mi planificación también esté basada en riesgo. Y finalmente, actualización permanente
de los riesgos, no solamente levantar los riesgos una vez al año, cada 6 meses, no tener instancias de levantamiento, sino que realmente este sistema de gestión de riesgo esté permanentemente actualizado. Si yo tengo disponibilidad de recursos en compliance hoy, me gustaría saber hoy cuál es el proceso más expuesto. Hoy día saber cuál es el riesgo más alto que tengo. Si yo tengo un levantamiento de riesgo y una evaluación de riesgo en fechas específicas, fotografías específicas, puedo estar utilizando una evaluación de riesgo desfasada. Por ejemplo, si hago una evaluación de riesgo todos los años en diciembre y estoy en septiembre del año siguiente, ya tengo un desfase de 9 meses y todos sabemos lo que pasa en el mundo con el cambio, con los riesgos en menos de 4 meses. O sea, si hicimos la planificación basada en riesgo en noviembre o a principios de diciembre, incluso a fines de diciembre del 2019, le aseguro que la situación que estábamos evaluando o mirando en diciembre es completamente distinta a la situación que tenemos hoy día. Por lo tanto, si nuestro sistema de riesgo no permite esa actualización permanente, no es un buen sistema de gestión de riesgo. Necesitamos actualizar ese sistema de riesgo para que nos sirva realmente y adaptarnos oportunamente, detectarlos, manejarlos y responder profesionalmente a cada una de las demandas que nos exigen estos cambios en el entorno. A esto me refiero con el sistema integrado de riesgo. Me refiero a que el modelo de prevención de delitos sea uno más dentro de muchas otras áreas y otros procesos que están operando con riesgo en la compañía. Estamos pensando en prevención de fraude, estamos pensando en compliance, estamos pensando en la operación, estamos pensando en los riesgos estratégicos, la toma de decisión y auditoría interna, ¿cierto? Y todos utilizando una base centralizada que sería el sistema de gestión de riesgo integrado, ¿ya? No podemos tener un sistema que esté aislado del resto de la compañía. Eso nos permite también tener un aseguramiento compartido, o sea, no solamente compliance está viendo los riesgos de compliance, sino que también lo ve auditoría, lo ve gestión de riesgo. Entonces, realmente estamos complementando la gestión de riesgo y estamos aportando muchas miradas a los riesgos. ¿Por qué también esto es relevante? Porque si cada uno maneja los riesgos de forma individual, las áreas más expuestas siempre van a tener encima, ya sea al auditor, al oficial de cumplimiento, al auditor externo, al auditor de calidad, a Contraloría, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, van a estar dedicados principalmente para responder a las unidades de control. Si yo no tengo aseguramiento combinado, o sea, nos coordinamos las unidades de control para trabajar sobre los procesos, los vamos a saturar y van a tener que responder como 20 veces las mismas preguntas. ¿Ok? Esta es la cadena que les mostré en el webinar de riesgo. La cadena que nosotros seguimos para un proceso de gestión de riesgo, donde tenemos desde que entendemos el proceso, analizamos el proceso, identificamos riesgos, lo evaluamos de forma inherente, determinamos los controles que se necesitan y los que existen, se evalúa el diseño de control, ¿cierto? Y finalmente se calcula el riesgo residual en base a este diseño. Esto es gestión de riesgo y esto también aplica para compliance, ¿ya? Compliance debería tener todo esto operando y el componente adicional que son las pruebas de cumplimiento para probar los controles y para verificar que se materializaron los riesgos, lo puede hacer auditoría interna. Si hay aseguramiento combinado, lo podría hacer compliance y entregar los resultados a auditoría, o lo hace auditoría y le entrega los resultados a compliance. ¿Okay? El modelo de riesgo, de nuevo, tiene que ser el que utiliza la compañía. Por lo tanto, cada uno de los componentes que vamos a tener en nuestro sistema de riesgo es el que usamos generalmente. ¿Cómo identificamos los riesgos normales, los riesgos operacionales, los riesgos que están en los procesos? Aquí no estoy hablando de los riesgos estratégicos, sino que los riesgos de cada uno de los procesos de la compañía. Nosotros para estos riesgos lo que hacemos es tomar los recursos, ¿ya? Los recursos críticos que nos permitan alcanzar los objetivos de la organización.
o de un proceso específico. Y estos recursos, los que hemos definido que son los críticos y relevantes después de múltiples implementaciones, son los recursos financieros, la imagen de la compañía, la infraestructura, la información, las personas, los permisos y la tecnología o know-how que conoce la empresa que le permite diferenciarse. Lo que hacemos para los riesgos operacionales tradicionales, vamos a un subproceso y determinamos cuáles son los recursos que estarían expuestos o que se pueden exponer en este subproceso, y después vamos a buscar eventos que puedan afectar estos recursos. El riesgo va a ser la combinación de el daño al recurso, pérdida financiera, por un evento. Y un evento puede ser cualquier acción, condición o condición que afecte ese recurso específico. Esto es lo tradicional, esto es lo que hace gestión de riesgo. A mí me interesa ver cómo complementamos esta mirada de proceso con los delitos, porque si bien uno podría encontrar algunos riesgos operacionales siguiendo la metodología tradicional de identificación de eventos, tenemos algunos problemas, porque en los delitos, generalmente, no todos los delitos están en los procesos o no todos los delitos se pueden identificar de esa forma. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a buscar un método, o les voy a explicar cómo lo hacemos nosotros al menos, para identificar los riesgos. Y para esto vamos a trabajar por grupos, ¿ya? Entonces, el primer, no grupos de ustedes, sino que grupos de riesgo. Lo primero que vamos a ver son los originales, los que están desde el origen en los modelos de prevención de delitos y por dónde comienza. Jessica dice que no escucha. Supongo que, espero que sea solo ella. No es que le desee mal, pero que los demás sí me sigan escuchando, ¿ya? De nuevo, si tienen problemas de audio, al salir, vuelven a entrar y se conectan, ¿ya? Entonces, vamos a ver el tema de cohecho, lavado activo y financiamiento de terrorismo. Y vamos a considerar también ahí el soborno entre particulares, si bien no es de los originales, también tiene una característica similar a la anterior. Cuando vemos este tipo de delitos, ya, ahí se está escuchando, perfecto. Entonces, también aquí lo vemos en otras legislaciones, en otras normativas, que tenemos también cohecho, lavado activo, financiamiento de terrorismo. En Argentina tenemos, en Argentina vemos que tenemos el delito de cohecho y de concusión, ¿cierto? Que es como la extorsión por parte del funcionario público hacia una persona, ¿cierto? Y Colombia con su proyecto de ley que también considera algunos elementos de esto. ¿Cuál es la característica de este grupo de delitos? Este grupo de delitos, la característica que tiene es que se requiere la interacción con un tercero. O sea, si no hay un tercero, no se pueden dar estos delitos. Entonces, podemos acotar muy rápidamente cuáles son, de todos los procesos que tenemos en la compañía, cuáles pueden estar expuestos. Entonces, nosotros lo primero que hacemos es tomar el mapa de procesos. Fundamental, crítico, básico. Si no tienen el mapa de proceso completo, no van a tener integridad en la identificación de riesgos. El mapa de proceso es nuestro punto de partida. Si no lo tienen, hay que levantarlo, hay que tenerlo, ¿ya? Y nosotros abrimos el mapa de proceso en su proceso y lo que hacemos es ver quién tiene la interacción con terceros. ¿Cuáles de estos subprocesos interactúa con terceros? Como estos delitos tienen características especiales, existe un comportamiento inconsistente o apartado de la lógica. Si sobornan a alguien o yo soborno a un funcionario público para obtener un permiso, lo más probable es que lo obtenga más rápido de lo normal. Por lo tanto, yo puedo encontrar patrones de conducta que me llame la atención. Entonces, si yo estoy en un proceso y veo que todos los permisos que he obtenido históricamente demoran 6 meses, 5 meses, 7 meses, y en algún momento obtengo un permiso en un mes, eso no dice nada por sí solo, pero yo es una voz de alerta, una bandera roja que yo debería estar indagando, ¿cierto? Y, o si no, la otra alternativa es que el tercero presenta una característica posible de detectar. Si lava activos, si financia terrorismo, yo puedo encontrar en las bases internacionales
de listas negras, ¿cierto? Yo puedo encontrar que esta persona ha sido procesado o se ha detectado previamente o ha sido procesado por lavado activo y financiamiento de terrorismo. Y aquí una salvedad. Una cosa es lo que me pide la ley, ¿cierto? La ley, yo lo que voy a establecer es que no me voy a vincular con lavadores de activos o con financiamiento de terrorismo. Por lo tanto, si yo estoy en mi empresa y hago un chequeo a través de las bases internacionales, ya sea con sistema o no, lo que voy a hacer es, si detecto que un proveedor o un cliente o lo que sea está involucrado en esto, voy a tener líneas de decisión para ver si sigo operando con esta persona o no. ¿Ya? Ahora, si el chequeo, el due diligence, me dice, no, esta persona no ha sido procesada en ninguna parte, yo me puedo quedar tranquilo, pero también yo debería tener alertas en los sistemas para ver conductas extrañas de mis proveedores. Por ejemplo, hay empresas que tienen modelos de compliance avanzados que lo que hacen es descartar siempre el precio que se aparta drásticamente, o sea, por mucho del promedio de las licitaciones. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo una licitación y el promedio está en 100 y tengo un proveedor que me ofrece en 60, yo tengo que preguntarme por qué este proveedor me está ofreciendo un precio tan bajo. ¿Será que no entendió qué es lo que el servicio? ¿Cuáles son las condiciones que le permiten cobrar un precio tan bajo con respecto a los terceros? Porque eso podría ser una bandera roja de que esta empresa tiene la intención de lavar activos a través de la relación contractual que tengo. ¿Sí? No quiere decir que sea, sino que tengo que profundizar mi análisis sobre ese proveedor. ¿Ya? Fabián me pregunta, si no existe mapa de procesos, ¿lo podemos desarrollar nosotros como auditoría, utilizarlo luego? Claro, generalmente cuando uno dice, bueno, si usted dice que no hay, hágalo. Eso nos pasa a los auditores generalmente. Debemos confeccionar nuestro mapa de procesos, no podemos hacer nada sin mapa de procesos. Si somos auditores, no podemos planificar. Si somos compliance, no podemos identificar los puntos donde puede existir el delito. O sea, siempre tiene que desarrollarlo, armarlo. No es un trabajo menor, pero debemos tener algo con que comenzar. No tiene que ser perfecto al inicio, podemos ir depurando. ¿Okay? Entonces, lo que estamos planteando acá también es que realizar el análisis de cada subproceso, determinando información relevante de cada uno de ellos, establecer aquellos que cumplen las características definidas para estos delitos. ¿Ya? Vamos a ver unas tablitas ahí que yo utilizo. Sobre los subprocesos que cumplen con las características se detalla la acción específica que puede constituir el delito. O sea, una cosa es que yo identifique que en un subproceso puede existir el delito o tiene las características para que esté presente el delito, y otra cosa es redactar correctamente cuál es la situación o cuál es la condición o acción específica que me llevaría a que el delito ocurra. ¿No? Y esto se hace y lo siguiente se hace después, ¿ya? Nunca antes. En ese momento yo levanto todos estos elementos, todos estos eventos, y después yo hago una evaluación de riesgo inherente para descartar los bajos. O sea, ¿a qué me refiero esto? Esta identificación de eventos o acciones específicas deben ser tormentas de ideas y no deben estar limitadas por no, esto no pasa porque tengo buenos controles. Siempre me pasa de que vamos descartando riesgos que podrían ser factibles antes de siquiera evaluarlos. La idea aquí es que quede todo plasmado y después cuando hagamos la evaluación de riesgo inherente, la evaluación sin control, recién en ese momento los comencemos a descartar y dejar evidencia de que nos pusimos en todos los escenarios posibles y los descartamos simplemente por su baja probabilidad o bajo impacto sobre la compañía. Nosotros para documentar los procesos, ¿cierto? Nosotros utilizamos tablitas, son más tablitas que esta, pero estas son las suficientes como para poder determinar cuáles podrían estar expuestos a este primer grupo de delitos. ¿Eh? El primero es donde yo defino el proceso o el subproceso, bueno, ahí vamos armando, ¿cierto? Y toda la estructura del mapa.
y veo cuál es su proceso previo, cuál es el punto de partida, el input, cuál es la actividad a la que le entrega los resultados de ese subproceso y qué es lo que le entrega, documento, información, lo que sea. Después se determina para cada subproceso quién es el área responsable. Exacto, como una matriz, sí, así es. Esa es la que me permite armar todo esto. Mira. Y además agregamos, eso es lo que viene después, área responsable, personas de que intervienen, las cuentas contables que interactúan, porque después podemos tener, ver cómo quedan registrados, ¿cierto? Vemos si hay alguna entidad fiscalizadora que actúa sobre su proceso, qué reporte entrega, si es un reporte interno o externo, si ese subproceso se relaciona con proveedores, si se relaciona con clientes o con algún otro tercero. ¿Sí? Entonces, estas tablitas lo que nos empieza a permitir es ir acotando el análisis y tratar de determinar cuáles realmente son los subprocesos expuestos dentro de la compañía. Una vez que yo tengo, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de cada una de las tablitas y tomé como ejemplo el tema del subproceso de mantenimiento preventivo de instalaciones operacionales. Ya tenemos un área de mantenimiento en la empresa. Esa área de mantenimiento tiene un subproceso que es mantenimiento preventivo, por ejemplo, estamos hablando de mantenimiento preventivo. La actividad previa de la ejecución del mantenimiento es la planificación del mantenimiento y el input para realizar la actividad es la orden de mantenimiento. La actividad siguiente, a quien le entrega el resultado esa área, es a inspección y costos, o sea, alguien que inspecciona que se realizó bien el mantenimiento, y el área de costos para registrar las horas hombre y los repuestos que se aplicaron. Y el output sería la orden de mantenimiento cerrada. Después de mantenimiento tendríamos operaciones, ¿cierto? El responsable sería operaciones. Constanza me dice, yo creo que el impacto de posibles multas. Claro, lo vamos a ver en un minuto cuando veamos el impacto del riesgo. En mantenimiento acá tenemos instalaciones operacionales, el responsable es operaciones, la gerencia de operaciones, intervienen 10 personas internas y 50 contratistas, y las cuentas contables que mueve, gastos de mantenimiento e inventario, pueden haber más, ¿ok? Y al final yo agrego al subproceso qué entidad fiscalizadora tiene. Por ejemplo, si esta empresa maneja temas de electricidad o combustible, sería fiscalizada por la SEC, por la Superintendencia de Electricidad y Combustible acá en Chile al menos. Reportes, orden de mantenimiento realizadas y cerradas, o sea, un reporte que emite, las horas hombre utilizadas y repuestos utilizados. Se relaciona con los contratistas que ejecutan el mantenimiento, no interactúa con clientes y hay otros involucrados en el proceso, otros terceros involucrados, hitos, inspecciones técnicas, ¿cierto? Externas, empresas que están contratadas para hacer inspección técnica, y también hay certificaciones, ¿no? Certificaciones de equipos, certificaciones de instalaciones. También privados, entes externos privados. ¿No? Esto nos lleva a que claramente tenemos exposición de riesgo, principalmente porque tenemos una entidad fiscalizadora del sector público, tenemos un tercero con el cual trabaja para nosotros en el proceso, y tenemos entidades que otros terceros también privados que interactúan con ellos. Esto nos genera finalmente los eventos que podrían llevar al lugar a los delitos que teníamos tipificados. Puede existir cohecho, ¿cierto? Pagar u ofrecer sobornos a fiscalizadores para evitar multas o sanciones, que ahí es lo que plantea Constanza, ¿cierto? Ese sería nuestro primer riesgo y sería cohecho, porque estaríamos hablando de la SEC. Lavado activo, podríamos tener lavado activo porque se puede establecer acuerdo con contratistas involucrados en actividades de lavado activo. Lo mismo con financiamiento de terrorismo. Podríamos tener soborno entre particular, pagar u ofrecer pagos irregulares a personal de certificadores, a personal de la empresa certificadora o los hitos para aceptar condiciones que no cumplen estándares definidos. Y también tendría otro soborno entre particulares. El primero sería un soborno activo, estamos pagando. El segundo sería un soborno pasivo,
aceptar sobornos de contratista para aceptar servicios no ejecutados o de calidad inferior a la requerida. Entonces, ¿cómo llegamos a estos riesgos? Por las tablitas. Armamos los subprocesos y fuimos viendo con quién interactuamos. Si interactuamos con una empresa, sector público, de gobierno, fiscalizador, tendríamos el cohecho. Si estamos interactuando con terceros, podríamos tener lavado activo, financiamiento de terrorismo o soborno entre particulares. Y ese es el análisis inicial para poder partir. Y aquí están todos los eventos que podríamos identificar. ¿Okay? Vamos a un grupo un poquito más complejo, después vamos a ver los controles, así que vamos a ir avanzando uno a uno. Vamos a ver la colusión entre proveedores y compradores, la apropiación indebida, la administración desleal y la negociación incompatible. ¿Ya? Vamos a ver primero los del lado derecho, ¿cierto? Administración desleal. ¿Y qué se entiende por administración desleal? Por favor, esto no es una definición legal, sino que una bajada a tierra, ¿cierto? Se entiende como toma de decisiones que van en contra del interés de la organización en que tengo la obligación de dirigir y administrar. Y esa es la definición genérica, ¿cierto? Yo voy a sancionar a un ejecutivo, a un director que actúa en contra de los intereses de la empresa, pero para que tenga responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿cierto? Te debería beneficiar a la empresa donde estoy trabajando, y ahí se empiezan a complicar y enredar estos tipos de delitos. Y la negociación incompatible, que se entiende como aprovechar conflictos de interés en la toma de decisiones. O sea, estoy tomando decisiones para mi beneficio, aprovechando un conflicto de interés. Un comprador que tiene una empresa personal o un familiar y toma una decisión para beneficiar a esa empresa en contra de los intereses de la compañía. Que también es muy raro que tenga responsabilidad penal de la persona jurídica para que sean todas las condiciones. Pero veamos. Entonces, ¿cuáles son las características que debemos ver en los procesos de la compañía para poder detectar este tipo de delitos? Porque aquí, si bien en algunos casos puede participar un tercero, hay otras condicionantes que también afectan. Entonces nosotros, para determinar estos nuevos delitos que están generalmente a nivel ejecutivo o directivo, los separamos en tres grupos. Actividades que se realizan en los procesos, con qué terceros se relacionan, que ya lo vimos anteriormente, pero aquí aparece un nuevo grupo que son personas o ejecutivos que representan a la empresa en otras sociedades. Y ahí se nos empieza a ir de los procesos. ¿Ya? Por ejemplo, en el primer grupo tenemos toma de decisiones que incluye aprobar excepciones en las operaciones, evaluar curso de acción y toma de decisiones, definición de estrategia, decisiones de inversión, determinar contrataciones, cambios organizacionales, asesores, etc. Actividades con terceros, negociación con clientes, negociación con proveedores, negociación con sindicatos, reuniones con la comunidad, reuniones con la autoridad, participación en otras organizaciones con personas de interés. Y en el último grupito está la participación en directorios por mandato de la empresa, participación en directorios o administración de otras sociedades ajenas a la empresa, directores profesionales, ¿cierto? Que trabajan en la empresa A, pero como son profesionales también participan en directorios en otras sociedades. O la participación en asociaciones gremiales o profesionales. Aparte de su trabajo normal, participan en la asociación gremial de la industria de la empresa. Y ahí pueden empezar a aparecer nuevas situaciones. Entonces, dado eso, nosotros nos empiezan a aparecer los delitos. Por ejemplo, aquí, administración desleal, podríamos tenerlos en la definición de estrategia, toma de decisiones y decisiones de inversión. ¿Y cuál sería el evento que genera el riesgo? Es toma de decisiones con información obtenida en otras instancias en que participa. ¿Qué estamos pensando acá? Que participando en otra sociedad o en una asociación gremial, utiliza esa información para beneficiar a la empresa donde es gerente, afectando los intereses de los otros participantes de esas sociedades o asociaciones gremiales. Entonces, la administración desleal se daría en esa otra sociedad para beneficiar a la empresa, y en ese caso se podría dar la administración desleal.
En la contrataciones, contratar personal o asesores vinculados con otras organizaciones para obtener ventajas o información indebida. ¿Qué es lo que estoy pensando acá? Que si yo contrato a alguien de la competencia o contrato a alguien o integro al equipo a una persona que viene de una entidad fiscalizadora, esa persona podría utilizar información nuevamente de su anterior trabajo para beneficiar a la empresa y faltando a deberes de reserva o de cuidado de la información que obtuvo en la otra instancia. Todas las demás son del mismo estilo. Ahí lo pueden leer en detalle, pero estamos pensando de que actuando en la otra sociedad, ya sea que esté actuando en representación de la empresa o simplemente por una actividad extra que tenga, puede perjudicar los intereses de las otras sociedades para beneficiar a la donde él es gerente o director. Otro condicionante que podemos ver dentro de, para poder identificar estos riesgos, son en el caso de mantenimiento, ¿cierto? Por ejemplo, la administración desleal, yo podría, o ya algunos indicios se han dado de acá, yo todavía no estoy tan convencido de esto, pero he visto que ya hay algunas intenciones de procesar por administración desleal cuando la empresa retiene pagos de forma injustificada a terceros. Estoy pensando retenciones de pagos que le corresponden a proveedores facturados, ¿cierto? Y que no se les paga el 100%, se les realizan retenciones. Uno o algunas personas han estado planteando de que se podría dar una administración desleal de los recursos que le corresponden a ese tercero y no y usarlos para fines distintos. ¿Ok? Y la negociación incompatible en la contratación, contratar servicio personal a través de intermediación de entidades relacionadas con el tomador de decisiones. Estamos pensando acá en el conflicto de interés definitivamente. ¿Ya? Este tipo de delitos son más complejos de identificar, pero este grupo que les planteé acá es el análisis que hacemos para poder detectarlo de forma más sencilla. Grupo 3, vamos a ir al último grupo, que es la colusión entre proveedores y compradores y la apropiación indebida. Y aquí estamos pensando principalmente en estos grupos. Estamos pensando en la toma de decisiones que permiten la apropiación indebida de bienes de terceros, contratista, personal o entidad relacionada. Y podemos aterrizarlo un poquito más, la apropiación indebida en el proceso que estábamos mirando, que era mantenimiento. Por ejemplo, se podría dar que se termine la relación contractual con el contratista, que mantiene herramientas o repuestos en las instalaciones y que son traspasadas al patrimonio de la empresa. La empresa se va, tenía repuestos que eran de ellos, tenían herramientas que eran de ellos, y se hace un finiquito, se termina la relación contractual y como nunca lo fue a buscar el contratista, la empresa hace uso de ellos, los vende, o lo utiliza, etcétera, y podría darse ahí una interpretación de apropiación indebida o derivado del anterior de administración desleal, descuentos ilegales, no solamente retenciones, sino que hacerle descuentos definitivos en los pagos de los contratistas también se podría interpretar como una apropiación indebida. ¿Qué es lo que hacemos después de esto? Lo que tenemos que hacer es que después que identificamos los riesgos, es fundamental tener estos tres elementos. Primero, saber cuánto es el nivel de exposición al riesgo de cada uno de ellos antes de establecer controles. Después, ver qué controles tenemos hoy día y a qué nivel estamos llegando, el nivel de riesgo residual actual. Y si implementáramos nuevos controles, ¿hasta dónde podríamos llegar? ¿Sí? Esto es fundamental para los modelos de prevención de delito. Si yo no puedo demostrar cuál es el efecto de control que tenemos hoy día y cuál es el efecto de control al que podríamos llegar con las mejoras, no estamos respondiendo 100% al sistema de riesgo que requieren los modelos de prevención. Veamos un poquito los controles, que también son fundamentales de explicar y dejar bien preciso. Lo que vamos a hacer acá para los controles es que tenemos que determinar
desde el punto de vista inherente, cuáles son aquellos que realmente pueden existir. El proyectado es el ideal, es el que podría, más que ideal, es el que podríamos alcanzar si es que los controles sugeridos por compliance se implementan. Supongamos que hay 3 controles implementados y estamos llegando solamente a nivel amarillo. Por lo tanto, compliance nos está faltando, estoy inventando, el due diligence previo a contratar al proveedor. Es bueno decir, si usted implementa este control, el nivel de riesgo al cual llegaría sería este de acá. O sea, no puede ser ideal, definirlo como ideal, pero es el proyectado. ¿A qué nivel llegaríamos si es que implementamos el control? Eso siempre es una buena práctica para ayudar al tomador de decisión, al que tiene que invertir tiempo, recursos en el control. Decirle, mira, si usted lo hace, realmente vamos a llegar a los niveles tolerables que tenemos definidos de acuerdo al apetito y tolerancia al riesgo que tiene la empresa. ¿Mm? Entonces, pensando en el inherente, nosotros tenemos 2 respuestas posibles. Aceptar el riesgo porque está bajo el nivel tolerable o tratar el riesgo por distintos medios. Nosotros vamos a considerar, como lo dice la ISO 37000 para los riesgos de soborno, ¿cierto? De corrupción, que se deben tratar todos los riesgos que están sobre nivel bajo. Eso quiere decir todos los que están sobre nivel verde. Todo eso deberíamos tratar, ¿ya? Y para tratar los riesgos nosotros tenemos 3 tipos de controles. Los controles directivos, que están en el ambiente interno, controles que no afectan directamente a un riesgo, sino que generalmente son transversales y de ambiente de control. Y controles o actividades de control. Veámoslo antes. Pensé que lo había dejado para después. Veamos ejemplos de controles directivos. Tenemos código de ética, código de conducta y con alcance no solamente a los operarios, sino que también a la gerencia y directores. O sea, el código de ética y código de conducta no es un control para un riesgo específico. O sea, yo no implemento el código de ética y el código de conducta para el cohecho. No lo hago para el lado activo. Lo estoy haciendo porque le estoy diciendo a la compañía de forma transversal cuáles son las conductas que yo espero del personal y cuáles son las conductas que no quiero. Y le digo también cuáles son las sanciones y cuáles son los procesos que vienen si es que se detecta un incumplimiento de esa conducta, ¿eh? Y más que el reglamento interno apunta a eso, pero el reglamento interno apunta solamente a los trabajadores. Código de conducta yo lo puedo hacer extensivo a terceros, ¿eh? Entonces por eso definimos como control directivo generalmente el código de ética o conducta, ¿ya? De nuevo, es directivo porque es transversal a los distintos tipos de delitos, a los distintos tipos de conducta. Anexos de contrato tipo para gerentes, directores, asesores estratégicos, cláusulas de compliance para todos los empleados, ¿cierto? Cláusulas de compliance, fundamental para los gerentes, asesores y asesores estratégicos en primer nivel, y uno lo podría extender al resto. Capacitaciones específicas sobre toma de decisiones expuestos a delitos de la ley de responsabilidad penal. Es fundamental que las personas sepan qué significa y cuáles son los riesgos a los que enfrenta y cuáles son los controles. Y qué pasa si un control no se aplica. Cuáles son las sanciones, qué significa, qué es administración desleal, explicarlo muy bien. Ya, Fabiola me pregunta si es un control hacer firmar una declaración de conocimiento del código de ética. Absolutamente, eso es una actividad de control. El código de conducta es el documento, ¿cierto? Es el control directivo. Y después demostrar que la persona tomó conocimiento y fue capacitada y lo entendió, serían actividades de control específicas. Entregarle el código de conducta, que lo firme, capacitarlo en las conductas necesarias y probar que realmente entendió con la capacitación. O sea, tomar pruebas, evaluar el conocimiento. Eso serían actividades de control que las vamos a ver después. La política de gestión de conflicto de interés. ¿Cómo se gestiona el conflicto de interés?
el plan de difusión, ¿cierto? Y es fundamental. Política de designación de ejecutivos para dirigir otras sociedades, documento fundamental, una política y también una declaración. Decir si nosotros vamos a mandatar a alguien para que represente a la empresa en una asociación gremial, en una mesa de trabajo con la autoridad, o si va a representar a la empresa en cualquier instancia, debemos tener una política. Tenemos que detectar los riesgos que están relacionados con esa acción. Recuerden que el caso de los pollos, ¿cierto? Casi toda la colusión la colusión se hacía en la asociación gremial, no se hacía directamente en la empresa, sino que en la asociación gremial existía. Entonces, para libre competencia o para estos nuevos delitos, siempre tenemos que tener cuidado cuál es la acción que realiza cada una de las personas al representar a la empresa en otras instancias. Y finalmente, política de relacionamiento con la autoridad y comunidades. Cómo se tiene que relacionar con la comunidad, cómo se tiene que relacionar con la autoridad, son temas fundamentales. Estos no son todos los controles directivos. Está el mismo manual de prevención, está el sistema, el manual de gestión de riesgo. Hay muchos documentos. Todos esos documentos y todas las capacitaciones son controles directivos. Dirigen la conducta hacia donde queremos y disuaden conductas que no queremos, ¿sí? Esos son los controles directivos. Y desde el punto de vista de las actividades de control, si se fijan en el modelo COSO, acá arriba están los controles directivos y acá están las actividades de control. Las actividades estas, yo establezco, mira, esto es algo importante que me salté. Cuando yo estoy viendo los controles directivos, me da lo mismo si tengo riesgos altos, medios, bajos o en qué nivel está. Yo tengo que definir estos controles directivos para la organización, independientes de los niveles de riesgo que tenga como compañía. Mientras que las actividades de control sí dependen de la evaluación de riesgo que yo haga. A los riesgos que son bajos en inherente, no le voy a poner controles porque ya están bajos, ¿ya? Entonces es importante tener en cuenta eso. Daniela dice, creo que el control directivo sea eficiente debe ir acompañado con una actividad de control. Absolutamente. Eso es lo que vamos a establecer. Acá arriba definimos el control directivo, pero tenemos que tener actividades de control. Si no tengo actividades de control, esto es un documento que no tiene ninguna fuerza, ¿eh? Necesitamos tener controles preventivos, controles detectivos. Recuerden, el detectivo considera la corrección. Y idealmente que sean automáticos o manuales. Dependiendo de eso, nosotros evaluamos el riesgo. ¿Okay? El mejor control, el preventivo automático. En las segundas opciones, si es que no puedo el preventivo automático, un preventivo manual o un detectivo automático. Y el último opción es el detectivo manual. Con eso, nosotros podemos cargar nuestras matrices de riesgo. Y en las matrices de riesgo vamos a tener la descripción de cada uno de los controles. Vamos a tener un código común para poder utilizarlos en varios procesos, porque lo más probable es que una actividad de control no aplique solamente a un riesgo, sino que me puede servir para varios puntos de riesgo. Y aquí voy a identificar si es preventivo, detectivo, automático, manual. Y, súper importante, si mitiga la probabilidad del riesgo o mitiga el impacto del riesgo. Solamente como recordatorio, los controles preventivos principalmente mitigan la probabilidad y los controles detectivos correctivos principalmente el impacto, ¿eh? Hay algunos que pueden mitigar ambos. Tenemos que tener esta evidencia y esta documentación es la que nos va a permitir demostrar que nuestro modelo de prevención está funcionando de forma correcta. Aquí hay algunos ejemplos de controles específicos para los delitos que estábamos viendo delante, ¿ya? Ahí los van a poder leer en detalle, pero solamente como ejemplo, actividades de control para el cohecho a través de proveedores. Estoy pensando que le pagamos un cohecho, le pagamos a un funcionario público a través de pago a proveedores. Y para eso yo tendría que tener el due diligence de proveedor previo a la creación en el maestro, en el sistema. Declaraciones de conflicto de interés obligatorias, evaluaciones de proveedores posterior a la compra o prestación de un servicio, restringir generación de pedidos y pago de facturas solo a proveedores vigentes que estén en el maestro de proveedores,
revisión de comprobantes de prestación de servicios o recepción de productos para pago a terceros. O sea, lo que me tengo que asegurar es que el servicio o el producto realmente se prestó o se entregó y que los proveedores no estén relacionados con funcionarios públicos que tengan injerencia sobre la compañía. ¿Ya? Soborno activo en la venta, dice niveles de autorización de aplicación consistente para aprobar modificaciones de precios. ¿Ya? Si yo tengo puedo tomar decisiones arbitrarias sobre precios, yo podría estar beneficiando a alguien a través de los precios. Revisión periódica independiente mensual de precios entre clientes de igual categoría. Lo ideal es que tenga categorizados los clientes, los críticos, los estratégicos, los frecuentes, los esporádicos, y que si tienen precios distintos, alguien independiente esté verificando que los precios se estén asignando de forma correcta. Registro de negociaciones y precios y condiciones. Si es posible grabar las negociaciones, ideal. Y así a través de la contratación de terceros, de proveedor, de personal, declaraciones potenciales de conflicto de interés, lo mismo, el registro de referidos. ¿De dónde obtuvimos el candidato? ¿Cómo llegó? ¿Llegó por un headhunter? ¿Llegó porque un director lo solicitó contratarlo? ¿Cuál es la forma? Julio pregunta, si como producto del proceso de debida diligencia se aprecia que un proveedor que se encuentra participando en un proceso de licitación de la compañía se encuentra siendo investigado, solamente investigado, no condenado por cohecho, ello amerita que la operativa o el área de compliance recomiende el descarte. Yo siempre tengo un control que recomiendo siempre para estos casos. Que un proveedor esté siendo investigado no quiere decir nada, porque yo puedo denunciar a cualquiera y puede salir libre. Lo que sí yo necesito es que toda la empresa esté en conocimiento, o todas las personas relevantes estén en conocimiento de los riesgos que asume la compañía. Por lo tanto, siempre que yo tengo un control de due diligence, debo tener acompañado un control de toma de decisión. Y la toma de decisiones podría ser algo como lo siguiente. Si yo detecto de que un proveedor está siendo investigado por cohecho, yo podría decir, ya que está investigado, la decisión puede ser de compliance más del jefe, del gerente del área. ¿Sí? Los dos toman la decisión de seguir adelante con ese proveedor, pero van a estar monitoreando permanentemente el juicio. Se deja un registro y se va monitoreando. Ahora, si es que en primera instancia sale sancionado esta persona, yo ya no me basta con la aprobación del oficial de cumplimiento y del gerente de área. Quizás tengo que ir a un comité de ética o tengo que preguntar al gerente general, tengo que definir un nivel de autorización más alto. Y ahora, si es que está sancionado definitivamente por corrupción en otros casos, yo lo debería levantar incluso a un comité de directores o un comité de auditoría para que se tome la decisión de no seguir con ese proveedor, ¿ya? Entonces, la respuesta es, no necesariamente lo tengo que descartar inmediatamente, sino que tengo que tener los controles necesarios para hacer el monitoreo. Recuerden que el modelo de prevención lo que me dice es, tenga los controles necesarios para mitigar los riesgos. Si solamente está investigado, no quiere decir nada, pero sí tengo que demostrar que tenía controles en la empresa que me permitieron determinar que estaba siendo investigado. Tomé una decisión razonable entre más de una persona, compliance y un gerente de área, y establecimos monitoreo permanente de la condición de ese proveedor. Ahora, temas relevantes a considerar. ¿Ese proveedor los va a representar como compañía ante la autoridad? Por ejemplo, ¿es alguien que va a obtener los permisos por ustedes? Si es que va a representarlo, va a tener un mandato por parte de ustedes, ya no sería tan sencillo dejarlo seguir participando, ¿cierto? Entonces, depende mucho del caso, por eso necesitamos establecer niveles de autorización para que no sea blanco y negro. Nunca los blanco y negro son buenos en este tipo de cosas. Espero responder, Julio, la pregunta. Aquí hay otros controles adicionales que están dados, por ejemplo, para la administración del leal, revisión de nómina de pago de remuneraciones, considerando la remuneración legal y los beneficios asociados, cuando estoy
podría tener retenciones a los trabajadores, verificación de multas, reporte de morosidad o denuncia de trabajadores, administración de legal, la retención de proveedores, algo parecido, ¿cierto? Cuando estoy participando en mesa de trabajo, ahí hay varios controles que pueden ir mirando. Creo que tengo por ahí una tablita también que si me la piden ahí les puedo enviar un resumen. Acá tenemos para apropiación indebida, ¿cierto? Lo mismo como controles que están establecidos para apropiación indebida. No lo voy a leer en detalle, simplemente quiero que se fijen que estos son actividades de control. En la matriz de riesgo no me aparece la política, en la matriz de riesgo no me aparece el código de conducta, no me aparece en la matriz de riesgo los controles directivos, porque los controles directivos son transversales, no son para el riesgo específico. Sí me van a sumar mitigación si es que están y me va a restar mitigación si es que no están. Vamos a considerarlo como un marco para todo esto. Pero cuando yo debo identificar controles para un riesgo específico, aquí van las actividades reales, las actividades efectivas que permiten mitigar el riesgo. No hay que confundir eso porque muchas veces me encuentro con matrices de riesgo que tienen 10, 12 controles y ponen todos los documentos. Lo que uno tiene que hacer es, por ejemplo, si tenemos este control que dice revisión de nómina de pago de remuneraciones, considerando la remuneración legal y los beneficios asociados. Ok, esta es la actividad de control. ¿Dónde está documentada? ¿Dónde dice que esto lo debo hacer? Puede estar en el manual de cumplimiento, puede estar en el procedimiento de pago de remuneraciones, puede estar en un programa de auditoría, etcétera. Yo tengo siempre que tener el documento, el control directivo, que establece la realización efectiva de las actividades de control. Si es una actividad de control que no está contenida en un documento o en un control directivo, pierde fuerza porque yo no sé si se va a seguir aplicando de forma consistente en el tiempo. ¿Ok? Hay mucho más que ver en estos temas. Yo sé que los tiempos no alcanzan para ver mucho más detalle, pero de nuevo, siempre les digo, mándenme mensajes si tienen dudas, si quieren tener algo de estas planillas, algo que necesiten, contáctenme nomás sin ningún problema. Yo me demoro quizás un poquito en responder, generalmente respondo los fines de semana, pero lo intento hacer lo más rápido posible. Eso aplica la matriz de riesgo de compliance, de cumplimiento y de proceso. Absolutamente, aplica para todos. Como tenemos un solo sistema de gestión de riesgo que aplica a toda la compañía, esto aplica para modelo de operación, para compliance y también para los controles de proceso. Automatización de el compliance. ¿Cómo automatizamos el compliance y por qué necesitaríamos automatizar el compliance? ¿Ya? Lo que nosotros siempre hacemos o lo que normalmente estamos haciendo en compliance, ¿cierto? Cuando llegamos a una empresa, Jocelyn me hace una pregunta. Voy a responder. Dice, como se indicó en los anexos, en los contratos, son controles directivos para las cláusulas de los anexos proveedores. Basta con hacer referencia al cumplimiento del MPD de forma general, o deberíamos enumerar uno a uno los delitos y todos los temas de obligaciones y provisiones. Ya, yo sé, la declaración, el documento de declaración es una actividad de control, es una actividad que hacemos. Cada vez que se contrata un proveedor o se acuerda con un proveedor, se realiza el documentito, el que firma la persona. Ahora, el control directivo es el código de conducta, el código de ética para contratistas y proveedores. Ese es el código de conducta. Y ese es el control directivo. Entonces, tú puedes establecer, porque si siguen cambiando permanentemente los delitos, se siguen agregando, tendrías que estar actualizando, cada vez que cambie un delito, tener que actualizar tus formularios que ya firman los proveedores. Entonces, lo que haces es que en el documento, en el control directivo, estableces cuáles son los delitos, y ese es el que actualizas, y en la hojita que firma cada uno de los proveedores, lo que haces es hacer referencia a ese código de conducta que se lo mandas actualizado de forma permanente. ¿Ya? Entonces, combinas el control directivo con el control, con la actividad de control.
Los controles directivos se documentan nosotros los documentamos en algo que le llamamos las fichas de control. Nosotros tenemos unos documentos que le llamamos fichas de control específicas, y la ficha de control describe tanto las actividades de control como los controles directivos. Cuando tengo una actividad de control, armo una ficha que tiene la descripción, las características del control, cómo se ejecuta, si tiene indicador, no tiene indicador, y aparte tiene un campo que dice control directivo que lo contiene. Y ahí uno menciona política de abastecimiento, procedimiento de compra, manual de prevención de delitos, depende de dónde esté. Entonces lo documentas en esas que le llamamos las fichas de control. Si lo necesitan, me pide un formato de ficha de control, mándame un correo y les puedo mandar ejemplos de fichas de control. ¿Ok? Ok, sigamos. Cuando uno hace o nosotros hacemos un diagnóstico, uno lo que tiene es, de acuerdo a la ley que quiere establecer, hay condiciones que se deben cumplir, ¿sí? Entonces, lo primero que uno hace es un diagnóstico. Y ese diagnóstico, generalmente lo que hacemos, al menos nosotros, lo cargamos en una aplicación que se llama ToCheck, ¿cierto? Y lo que vamos haciendo es verificar el cumplimiento de la norma. ¿Qué es lo que permite hacer este checklist? Es que yo puedo asignar a los responsables de los procesos que me respondan y me suba evidencia a la misma aplicación. ¿Ya? Voy a parar un poquito porque me hace una pregunta Víctor. Me dice, administración desleal está alineado con los conflictos de interés. Una jefatura asigna y aprueba servicios de un proveedor con el cual existe relación directa. A ver, si tiene conflicto de interés es negociación incompatible. La administración desleal es faltar a su obligación de dirección y gerencia. O sea, la administración desleal es administrar deslealmente tu compañía, tomar decisiones que van en contra de los intereses de la compañía. Eso es administración desleal. La negociación incompatible es yo estoy negociando con alguien que tengo conflicto de interés. Esa es la diferencia entre los dos delitos, la administración desleal y la negociación compatible. ¿Ok? Ya. Entonces, nuestro diagnóstico, la ley nos dice qué es lo que debemos cumplir, el modelo que queremos seguir. Si es de compliance, vamos a una norma ISO, vamos a las mejores prácticas y las cargamos dentro del mismo sistema. Y aquí hay una serie de preguntas que uno va haciendo el seguimiento y va cargando evidencia. Cuando yo cargo la evidencia, yo puedo sacar desde este sistema cuáles son las brechas, qué brechas se van generando. Y en el mismo sistema, a medida que van apareciendo las brechas, voy cargando planes de acción. Y estos planes de acción detallados, yo les puedo asignar responsable y plazo. Igual como los sistemas de seguimiento de auditoría interna. Pero estos son origen en el diagnóstico de nuestro modelo de prevención. Y finalmente, una etapa posterior, que es cómo mantengo el sistema de compliance, cómo yo demuestro que en el tiempo se va cumpliendo. Entonces yo puedo cargar los planes de trabajo del oficial de cumplimiento. ¿Qué actividades tienen que ser mensuales? ¿Qué actividades tienen que ser trimestrales? ¿Qué revisiones tengo que hacer semanales? Etcétera. Y las voy cargando dentro del sistema. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de este sistema? Que la respuesta se hace desde el celular. ¿Ya? La idea es que nosotros podamos cargar, tener toda la empresa una aplicación, no toda la empresa, todos los que tienen alguna actividad o algún control que tenga una responsabilidad de control sobre un riesgo de delito, que tenga en su celular la aplicación. Entonces, lo que hacemos es cargamos todas las actividades de control de nuestro modelo de prevención y le pedimos a cada uno de los responsables, se le asigna y le va a llegar un mensaje a su celular, le va a preguntar, todas las personas contratadas en el último mes firmaron el código de conducta. Perfecto, entonces él va a decir sí y va a poder poner sí o no, con una manito hacia arriba o una manito hacia abajo, ¿cierto? Y va a responder si lo hace o no lo hace. Si me responde que sí, tiene que subir evidencia. Puede ser una fotografía, puede ser un documento, puede ser una observación, y si me dice que no, lo que tiene que hacer es crear un plan de acción. En cuánto tiempo lo va a hacer
bajo qué condiciones, y eso va a generar un plan de acción a desarrollar. Además, hay una consola central. El oficial de cumplimiento está sentado en su escritorio, ¿cierto? Tranquilamente, y puede ir mirando las respuestas que le van dando las distintas gerencias y puede ir determinando cuál es el nivel de cumplimiento que tiene cada una de las personas. Y si es que hay acciones que han sido con respuesta negativa y que no tienen un plan de acción. Todo desde una consola central. ¿Qué es lo que necesita para que ustedes busquen herramientas que les permitan? Primero tiene que permitir cargar la normativa aplicable. Alguien tiene que traducir la normativa a preguntas, a cosas que se deben responder. Para los modelos de prevención, generalmente eso ya está desarrollado. Hay checklists y documentos que se pueden hacer de seguimiento. Conocer la situación actual de la empresa. Hacer las preguntas directas para poder obtener la información de cada uno de las personas operativas. Hacer planes de acción, cargar planes de acción sobre la misma aplicación para remediar. Tener seguimiento automatizado y remoto. Fundamental. Asegurar la evidencia. ¿Cómo me aseguro que la evidencia y la documentación no pueda ser alterada? O sea, que yo si subí algo hoy día, no lo puedo modificar un mes después, sino que esa evidencia tiene que quedar guardada, georreferenciada e inalterable en el tiempo, para poder demostrar que nuestro sistema estaba funcionando en esa fecha. Y demostrar diligencia y cumplimiento. Y eso nos va a permitir finalmente, teniendo todo lo anterior, demostrar ante un potencial juicio de que nuestro sistema estaba funcionando correctamente. ¿Okay? Estos softwares generalmente lo que tienen es que necesitan a alguien de experiencia, a un área legal, a un oficial de cumplimiento que conozca la normativa y la pueda traducir, ¿no? Necesitamos que la evidencia sea resguardada de forma correcta. Que el programa de cumplimiento sea íntegro, o sea, que no nos esté faltando nada de nuestro programa de cumplimiento. Que el monitoreo que haga el oficial de cumplimiento, el encargado de prevención, ¿cierto? Se pueda hacer en línea para poder corregir oportunamente cualquier desviación y crear la remediación cuando corresponda. Y que cada acción tenga un responsable claro de ejecutarlo. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que permite esta herramienta? Primero, como se hace en el celular, tenemos el GPS. Entonces yo puedo determinar si una evidencia es una fotografía, es un escaneo de un documento o lo que sea. Eso queda guardado con una ubicación geográfica. Yo voy a poder saber dónde tomé esa fotografía, cuándo la tomé y que va a quedar respaldada en el sistema. Me va a permitir generar notificaciones. Si una persona debió ejecutar una actividad de control o responder a un cuestionario de forma hoy día y no lo ha hecho, le pueden llegar notificaciones directamente al celular para que lo realice. Genera alarmas. Cuando un control dejó de funcionar de forma oportuna, me va a generar una alarma al oficial de cumplimiento para que pueda dirigir su atención a esa desviación puntual. Y además, por ejemplo, si tengo instalaciones que están fuera de línea, en una minera, en algún lugar donde no tengo internet, lo que voy a hacer es trabajar offline en el celular y cuando se vuelva a conectar, automáticamente carga toda la evidencia. Y lo otro es que cada vez que yo tengo un cumplimiento o cuando marco un cumplimiento, me exige subir la evidencia. Por lo tanto, me asegura la integridad. Esto es lo que yo les planteaba que era fundamental en los sistemas de cumplimiento. Supongamos que yo estoy participando en una licitación pública, yo como proveedor del Estado, en el año 2019. En el año 2020 se renueva el contrato y una persona, para adjudicarse el contrato, soborna al funcionario público para que mantenga el contrato. A fines del 2020 o después de ese proceso de licitación hay una denuncia y existe un proceso penal. Y en el 2021, un año después, se condena a el funcionario público o a la persona que sobornó y se inicia la responsabilidad penal de la persona jurídica. Más adelante ese año comienza la defensa en juicio de
el delito que ocurrió un año antes. ¿Cómo demostramos en juicio de que el modelo de prevención que teníamos, con todas las actividades de control, con todos los controles directivos, con toda la preocupación del oficial de cumplimiento que lo hizo, cómo demuestro en juicio que realmente todo eso estaba ocurriendo cuando se generó el soborno? Y esta persona, a pesar de todos los controles, lo saltó y cometió el delito. Si yo no tengo suficiente evidencia de esto, una alternativa es tener una certificación, ¿cierto? Haber certificado antes de esto y que hubiera estado vigente el certificado cuando ocurrió el delito. Ahora, lo que hace es traspasar el certificado, lo que hace es traspasar el peso de la prueba. No es que me exima automáticamente de responsabilidad o me reduzca la pena de forma automática. El fiscal puede discutir en juicio de que el certificado fue mal emitido o que no estaba operando realmente el modelo de prevención en esta fecha. Por lo tanto, siempre voy a tener el riesgo de que no pueda demostrar en juicio de que mi modelo estaba funcionando en este momento. Con los sistemas que les planteo de la automatización del compliance, es fundamental tener resguardado todo lo que les comenté anteriormente. Resguardado el trabajo que hace el oficial de cumplimiento, el trabajo que hace de monitoreo de las actividades, la verificación de los controles, la evidencia de los controles, y que el sistema nos asegure que no es alterable, que es una evidencia que yo no puedo modificar, o no, si que la cargo, en vez de tenía que tener la evidencia de los contratos en el 2020, que no los cargué en el 2021 o un mes antes del juicio, sino que me asegure integridad y que eso pueda ser llevado a juicio como un elemento de prueba real de que mi modelo estaba operando. Entonces, cuando hablamos de la automatización del compliance, no estamos hablando solamente de los due diligence automatizados, de las bases de datos, de los sistemas que me buscan due diligence. Eso es importante. Tampoco estamos hablando solamente de los canales de denuncia automatizados, de que yo pueda tener un sistema, sino lo que estamos pensando es un sistema integral de compliance, donde realmente me libere de trabajo, traspase la responsabilidad del control y la responsabilidad de la evidencia al dueño del proceso. Por eso se lo pasamos en el celular al dueño del proceso, no al oficial de cumplimiento, porque el responsable del riesgo y el responsable del control es el que ejecuta la actividad. Y la segunda línea, cumplimiento, está monitoreando, corrigiendo y dando la alerta cuando corresponde. Daniela, el tiempo de almacenamiento depende de la prescripción de los delitos, ¿ya? Entonces depende de cuánto tiempo demore la prescripción de prescribir los delitos. Yo siempre prefiero preguntarle legal porque cada delito tiene distintos periodos, ¿cierto? Pero nosotros consideramos que mínimo 6 años usamos los auditores principalmente por los delitos tributarios, pero si podemos mantenerlo 10 años, mejor. Ok. Eso. Son muchos temas, yo sé. Trato de abordar lo más posible en cada uno de los webinars. Yo sé que también hay muchos otros temas que podemos ver, muchos otros temas que podemos abordar. Podemos profundizar mucho más. Y de nuevo, siempre disponible. Correo electrónico, mensaje, lo que quieran. Y estoy dispuesto ahí a resolver dudas o enviarles si necesitan documentación o elementos que necesiten profundizar. No sé si hay preguntas, algo que quieran mencionar. Ok. Muchas gracias a todos ustedes. Espero que haya sido útil y cualquier cosa, ustedes ya saben, aquí estamos.
descansen, cuídense, manténganse sanos, por favor. Sí, dígame la pregunta nomás. Ahí estábamos esperando a ver si es que alguien pregunta algo. Creo que Natalie quería hacer alguna pregunta. No la veo todavía. Muchas gracias a todos, cuídense. Gracias a ustedes. Canal de denuncia puede no ser gerentes. ¿En qué sentido, Natalie? ¿Me puede precisar un poco más la pregunta? ¿El canal de denuncia puede no ser gerentes? ¿A qué te refieres? ¿Que la denuncia puede ser de cualquier persona? Precisame un poquito más la pregunta, por favor. Pamela me dice, cuando el pago a funcionario público lo realiza el dueño o algún accionista. Y ya, ahí no estoy en los procesos de la empresa y el oficial de cumplimiento no tendría alcance y el modelo de cumplimiento no tendría alcance. A ver, si lo pagó por fuera de los procesos de la empresa, está difícil que tenga responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Ya? Lo veo fuera de los procesos normales. Y lo más, siempre y cuando haya sido pagado con dinero de ellos. Si fue por instrucción del gerente, del dueño o de un accionista y se pagó a través de los de dinero de la empresa, ahí se tendría la posibilidad el oficial de cumplimiento del modelo de prevención de detectarlo, porque ahí sí pasa por los procesos de la compañía. Entonces, creo que ahí sí, si estaba todo por fuera, no hay nada que hacer con la empresa y lo más probable es que ahí no tengamos responsabilidad penal de la persona jurídica, Pamela. Me pregunta si esto se ve nuevamente. Sí, queda grabado y en 24 horas les llega un correo de la aplicación y por ahí por el viernes espero poder enviar yo otro link adicional con la presentación y con el video grabado. Natalie me dice si el canal de denuncia tiene varias vías, por supuesto. A ver, tenemos que tener, idealmente que esté centralizado, si es que está centralizado, y que puedan ser denunciados no solamente gerentes, sino que también proveedores, que puedan denunciar proveedores, puedan denunciar clientes. Pero sí, lo que tenemos que tener que asegurar es posibilidad de que sea anónima la denuncia, asegurar la confidencialidad, asegurar que se van a investigar todas las que tengan fundamentos y que exista retroalimentación. Eso debe tener como mínimo nuestro canal de denuncia. Y cualquier persona puede ser denunciada. Sí, Cristian me pide la presentación. Sí, no se preocupen, yo la voy a enviar. Gracias a todos. Aquí Natalie me dice: un email anónimo comunica la denuncia a gerentes. Ya. Sí, es importante que la denuncia tiene que ir idealmente al oficial de cumplimiento responsable cuando lo tengan automatizado. Las denuncias se pueden realizar a cualquier persona, cualquiera podría denunciar en a cualquier gerente o en cualquier instancia, pero deberían ser centralizadas ya sea en el oficial de cumplimiento o deberían ser centralizadas en un comité de ética o un comité de compliance. Es una empresa donde ciertos gerentes, el empleado puede hacer llegar una denuncia. Digamos que ya, a eso me refiero, que si no logramos asegurar que la denuncia llega al encargado de prevención de delito oficial de cumplimiento, ese canal de denuncia no es efectivo. ¿Ya? Siempre tiene que tener la posibilidad de la persona de denunciar directamente al oficial de cumplimiento. De nuevo, si es que lo denuncia, existiendo el canal y se denuncia a un gerente, ya, no podemos hacer nada. Pero debe existir la posibilidad de hacer denuncias anónimas
y directas a el responsable de la investigación. Macarena me pregunta por los links de los webinars anteriores. Siempre a todos los registrados les envío un correo con el link y les debería llegar uno automático. Si a alguien no les llega, por favor avísenme y yo se los voy a enviar de inmediato. Compras en el estado, existe mucha sobrevaloración. ¿Crees que se han podido indicar el riesgo? Jacqueline aquí me pregunta sobre la sobrevaloración. Ahí hay un tipo de delito distinto, ¿cierto? Por la colusión de proveedores para afectar los intereses del fisco, ¿cierto? Hay restricciones, ¿cierto? Y empiezan a incrementar los precios. Bueno, el COVID genera una serie de potenciales riesgos de fraude, no solamente el de ese, sino que hay muchos más. Tenemos delitos de soborno, corrupción, conflictos de interés, porque los controles se caen, no tenemos todas las personas monitoreando. Entonces, hoy día todos esos riesgos no están mitigados. Además, las legislaciones están generando nuevos delitos con responsabilidad penal de la persona jurídica relacionados con COVID-19, protocolos que deben seguir la empresa. Todo ese tipo de cosas es compliance y todo eso debería estar monitoreado por el oficial de cumplimiento. Por eso siempre recomiendo empezar a automatizar, porque si no se van a saturar. El que menciona Jacqueline es uno de los tantos riesgos de delito que se están presentando o fraude que se están presentando y tenemos muy poca capacidad de controlar. Por lo tanto, después de que salgamos de esta pandemia, lo más probable es que nos empecemos a encontrar con una serie de irregularidades detectadas y que empiecen a existir juicios. Jaime pregunta, hoy investigada certificó su MPD en enero del 2020 y fue investigada anteriormente a esa fecha. ¿Qué pudo haber fallado en el proceso de certificación? Lo hablé con los certificadores, estuvimos conversando por WhatsApp porque yo subí algunas cosas a LinkedIn que probablemente se pueden interpretar. A ver, yo lo que hago siempre cuando recibo un cliente para investigación de fraude, para modelo de prevención de delito, yo hago mi propio due diligence previamente y evalúo el nivel de riesgo que tiene ese proveedor o ese cliente potencial. Eso es una de las cosas que hago, pero si es que no había evidencia, no había nada que me hiciera sospechar, no hay nada que hacer. Generalmente las empresas que son altamente corruptas o las empresas que tienen un alto nivel de corrupción como institución buscan las certificaciones para poder ocultar los hechos pasados o tener una máscara de mejorar su imagen. Por lo tanto, los certificadores generalmente ahí el due diligence previo es fundamental y la evaluación del ambiente de control de la organización. No conozco detalles del caso del proceso de certificación, pero sí entiendo de que todos los delitos ocurrieron antes de la certificación. Lo que habría que evaluar y que es lo que yo haría como fiscal es si es que realmente hubo un cambio en la organización, un cambio en los sistemas de control interno dentro de la empresa que les permitió certificar. Porque si la empresa funcionaba igual cuando sobornaba o cuando existieron los casos de corrupción a como está funcionando hoy día ya certificada, es bastante extraño. Yo creo que realmente la empresa debe haber cambiado en su operación para haber obtenido ese nivel de certificación. Ahora, lo que les decía, ojo que las certificaciones son por delito, no es certificación por la ley. Si una empresa está certificada, no necesariamente significa que está certificada para todos los delitos. Yo puedo emitir un certificado solamente por corrupción. Por ejemplo, yo podría tener un certificado ISO 37000 que tengo certificado mi modelo anticorrupción, pero no estoy considerando los otros delitos. Y esa es la base de los modelos de prevención, la gestión de riesgo. Yo puedo definir el alcance en cada uno de ellos.
Solo tiene como buzón y no ejecuta monitoreo y queda solo ahí. Absolutamente, Paula. Si no es efectivo la línea de denuncia, no sirve para nada. Una buena certificación prueba los controles y no solo se queda con la evidencia entregada. Absolutamente. Como cuando ustedes ven el ciclo completo de gestión de riesgo, es identifico riesgo, evalúo el diseño de control, aplico pruebas de cumplimiento para saber que realmente está funcionando los controles. Si no hice pruebas de cumplimiento, no sirve de nada el certificado. Debería realizarse a las filiales en caso de que haya por buenas prácticas. En este caso, la obligación de debería realizarse a las filiales. Macarena, me perdí un poco la pregunta. Si yo soy casa matriz, claramente yo tengo que obligar a las filiales a tenerlo, porque yo podría estar sobornando, podría estar sobornando abajo y eso me va a pegar igual como en la imagen, por lo menos, a la casa matriz. Por lo tanto, si yo tengo un grupo, yo debería tener todo certificado o todo desarrollado, el modelo. Si quiero, después certifico. Ok, espero haber contestado todas las preguntas y si no, ya saben, correo electrónico, no, me preguntan. Creo que la misma aplicación les permite hacer preguntas cuando tengan, cuando lo tengan y como yo les envío correo, van a tener mi correo también. Luis, no, me pregunta si es que yo puedo reemplazar mis pruebas de cumplimiento con lo que hace la certificación. No, porque la certificación no es un control. La certificación es una certificación. Es como si yo dijera que los controles que tiene la empresa lo aplica auditoría interna. Auditoría interna no ejecuta controles, tercera línea de defensa. Los controles deben ser de la primera línea de defensa o la segunda línea de defensa. Si yo tengo pruebas que se aplican, las pruebas que aplica la certificación, la certificadora, no son controles de mi empresa, son terceros. Por lo tanto, ahí no funciona. No, eso no es un control, Luis. ¿Ok? Gracias, así que estés bien. Nos vemos. Cuídense mucho. Y creo que no hay más preguntas, así que terminamos en este momento. Nos vemos. Gracias por la participación.